Muchas gracias por estar acá una vez más. A mí me encanta pararme acá y en este caso para hablarles sobre algo que titulé sobre los problemas al hacer, que parece que va en contra un poco a lo que es el lema que dice el poder de hacer, pero justamente no, está bastante alineado. La idea es, si hay problemas, tratar de arrojar luz para eso y tratar después que el poder ese que estamos tratando de conseguir sea bastante más poderoso, digamos, valga la redundancia. Entonces, bueno, para empezar esta charla, lo primero que le voy a contar es cuál fue el problema que tuve para hacer esta charla, ¿no? Porque fue bastante... Nicolás me llama un día, hace 3 semanas atrás más o menos, y me dice, de tarde estoy con Gustavo Carriquiri y no veo una charla tuya. Le digo, no, la verdad que Nicolás este año no tenía un tema para hablar. Me dice, no te preocupes, yo la deportiva mía tampoco no sé de qué voy a hablar, así que te anoto. Bueno, y ahí me quedé con el compromiso de hacer una charla. El fin de semana empecé en mi casa a ver de qué podía hablar. Siempre tengo algunas notas que funcionan como punta de madeja a partir de las cuales puedo generar algo, pero no se me ocurría nada. Y entonces recurrí a esa técnica que es tratar de hablar sobre algún libro y a partir de ahí hacer algunos pensamientos adicionales. Así que bueno, empecé con los libros que tenía a mano y básicamente tenía Catador de Vida, yo soy un cuentacuentos, El día que desperté 2 veces, La clave, un montón de libros del doctor Julio De Caro, ¿sí? Y yo dije, no, de esto no puedo hablar, Julio lo hace mucho mejor, a mí me falta un poco más de vida para hablar de estas cosas, y entonces ahí en ese momento, con la palabra despertar, se me vino a la mente un libro que había leído hace 10 años atrás y que dije, este libro estaba bueno, va a ser el momento de terminarlo, hablar sobre él, y además tenía una condición particular, que era que me lo había prestado Nicolás hace 10 años y yo no se lo había devuelto, y entonces dije, mato 2 pájaros de un tiro, digamos. Doy la charla y le devuelvo el libro. Bueno, el libro en cuestión es lo ubiqué, acá está, como ven, una edición de bolsillo, de esas ideales para llevar en la mochila cuando uno viaja y poder leer en los aeropuertos y en el avión, digamos. Un amigo Nicolás, hoy se lo voy a devolver. Bueno, entonces, este libro, así como lo ven, es una especie de compendio de Big Data, porque recopila un montón de datos que pasaron en sociedades en la historia de la humanidad, ¿sí? Y tratando de explicar un poco el destino de la humanidad, como muy parecido a los libros ahora que leemos de Yuval Harari, tienen esa misma impronta, ¿sí? Y este autor, Jared Diamond, digamos, lo que hizo fue analizar algunas sociedades del pasado, principalmente para ver por qué su destino no había sido exitoso, no había sido bueno, más allá de cómo tituló el libro, que parece no fue muy en esa frase que dice, ¿por qué las sociedades eligen fracasar o ser exitosas? Muchos lo cuestionaban como diciendo, nadie elige fracasar, digamos. Pero bueno, recopiló un montón de información y las analizó como se habla ahora, con estos equipos que queremos armar en nuestras empresas, con ojos de antropólogo, de geógrafo, de sociólogo, de fisiólogo. No porque él armó un equipo, sino que él es todo eso. Este señor tiene todas esas especialidades y tiene todos esos puntos de vista en una sola persona, y entonces fue como los escribió. Entonces lo que hizo básicamente estudiar sociedades insulares que vivían en islas, tratando de recrear lo que somos la humanidad en el planeta Tierra, que vivimos en un universo, pero somos una isla, mirado desde ese punto de vista. No tenemos a dónde escapar, a exportar nuestros problemas. Y bueno, y ahí se encontró, entre una de las principales que estudió, fue la isla de Pascua, ¿no? Dijo, ¿qué pasó acá? Que hubo alguna sociedad o algún conjunto de ¿cómo se llama?, de individuos organizados de alguna forma, que después lo único que vemos hoy de todo eso son los famosos moais que están en la isla. Y bueno, no solo estudió esta isla, estudió otras más en la Polinesia Francesa, unas sociedades vikingas en Groenlandia, y de todo ese conjunto llegó a establecer un framework, que es el que les quiero compartir con ustedes. Lo voy a hacer en forma rápida, ¿sí? No les sugiero leer este libro,
es muy largo, vean la charla TED de 15 minutos que dice exactamente lo mismo dada por él, digamos, ¿sí? Exactamente lo mismo y se quedan con el concepto de lo que él quiere expresar. Entonces, pero básicamente él armó un framework de 5 puntos por los cuales las sociedades, los destinos de las sociedades no son buenos o pueden generar colapsos o fracasos, como le llamo. El primero de ellos es uno que está muy de moda para la humanidad, es el deterioro medioambiental. Hacemos acciones los humanos que deterioran nuestro medio ambiente y nos pueden llevar a generar problemas. El otro son los cambios climáticos, algunos causados por el deterioro ambiental, pero no necesariamente siempre. Hay situaciones del planeta Tierra, como la erupción de un volcán, que genera cenizas, que no sé, cubre y genera determinados cambios en el clima. Y bueno, ese es uno de los factores. El otro que dice, bueno, en estas sociedades del pasado que él analizó, cuando alguna sociedad se debilitaba y se le sumaba un factor adicional que tenía un vecino hostil que lo atacaba, era el momento que esa sociedad desaparecía porque era como el golpe de gracia, venían y los hacían desaparecer. O al revés, una sociedad que era altamente dependiente de un socio comercial amistoso, en algún momento lo que pasaba que esa sociedad debilitada perdía el apoyo del socio comercial amistoso y entonces el devenir de esa sociedad empezaba en un problema. Y finalmente, él identificó como una de las causas principales que todas esas sociedades tienen algunos factores que son sociales, políticos, religiosos, que afectan la solución de los problemas. En particular, en las Islas de Pascua, ¿sí?, según comenta él, había 12 clanes, a ver cuál era el más poderoso de todos, como si fuera hoy en el planeta Tierra, a ver, y lo hacían tratando de competir con esos moais, para lo cual además talaban los árboles. Esos árboles eran los que usaban para hacer las canoas para salir a pescar. Hoy un día no quedaron más palmeras y ahí empezó toda una debacle en la isla de Pascua, ¿sí? Y eso estaba muy asociado a esos temas de cómo estaban organizados, en qué creían, etc. Bueno, así que esos son los 5 factores principales del framework de Jared Diamond, pero eso lo llevó a hacer algunas preguntas adicionales. Dice, bueno, pero esta gente en la isla de Pascua, ¿no se dio cuenta que se tiraba la última palmera? Se acababa todo, digamos, ¿cómo fueron tan ingenuos? ¿Sí? Y entonces en realidad él dice que generalmente se fracasa por estas 4 cosas, y una es cuando hacemos cosas no tenemos la suficiente claridad para anticipar los problemas que nuestras propias acciones van a causar. Todo lo que estoy contado así parece de perogrullo, ¿no? A mí lo que me parece brillante es cómo está estructurado, digamos, en el libro y cómo llegó a esta simpleza de presentarlo así. La otra cosa dice, están sucediendo cosas en el entorno y no somos capaces de percibirlas, ¿sí? La otra cosa es, esta es muy interesante, cuando uno ya lo percibe y se da cuenta que tiene un problema, no lo enfrenta. Y la cuarta es, cuando lo va a enfrentar, no encontramos una solución viable para terminar con el problema. Y imagínense todo lo que estamos haciendo ustedes, les puedo asegurar que las ponen estas 4 cosas y está todo por ahí. No sabemos bien lo que estamos haciendo, anticipando el problema de alguna acción que estamos haciendo ahora, o no estamos interpretando bien el mundo, o sabemos el problema pero no nos animamos, o nos animamos pero no le encontramos una solución buena para resolverlo. Y finalmente lo que dice, que también me parece muy interesante, es cuáles son las 2 grandes dificultades por qué no resolvemos bien estos problemas. Y las 2 grandes dificultades que él ubica son estas. Una, el conflicto entre el interés de corto plazo y el interés a largo plazo de las cosas. Es más, en su libro, él dice el interés a corto plazo de las élites gobernantes, ¿sí?, y a largo plazo el interés de la sociedad. Si miramos alguna sociedad que anda en nuestros mundos, van a ver que encaja perfectamente, ¿sí? Pero esto seguramente puede pasar en una empresa como las nuestras. A veces tomamos decisiones que solamente están orientadas en el corto plazo y no vemos las implicancias que pueden tener en el largo plazo. Y la otra cosa que él habla es, bueno, que generalmente hay conflictos de valores muy fuertemente arraigados en las empresas o en estas sociedades,
que han funcionado muy bien en determinadas circunstancias para algunas cosas, pero que no son muy malos para otras. Por ejemplo, uno de los casos principales fue con esos vikingos que fueron a Groenlandia, que eran absolutamente, tenían unas creencias religiosas muy fuertes que no les permitían hacer mímica de los esquimales, que tenían algunas prácticas diferentes, ¿sí? y que eran las que permitían supervivir, hacer sobrevivencia, ¿no? Yo me imagino cuando leí eso, lo mismo que le pasó a los 16 uruguayos que se cayeron en los Andes, ¿no? Si hubieran mantenido determinados valores, seguramente el destino de esa sociedad de la nieve, como se le llamó, hubiera sido otro, porque tenían algunas creencias fuertes en otro sentido, que para algunas circunstancias seguramente eran muy buenas, para las que estaban ellos eran muy malas, ¿sí? Bueno, entonces, ese es el libro de Jared Diamond, ¿sí? Esos 5 grandes factores o condiciones que pueden hacernos llevar a un destino complicado. 4 temas respecto a la resolución de problemas y las 2 grandes dificultades para resolverlos adecuadamente. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es tratar de ver dónde estamos hoy y no profundizar mucho, porque como dijo Nicolás en su charla, es muy difícil saber para dónde va, hacia dónde va todo esto. Entonces, lo que sí es reforzar un poco más la idea de esta que se está hablando de que hay un cambio climático, un cambio de época, el software está invadiendo el mundo, como le quieran llamar, ¿sí? A mí siempre me gustó tener un momento de ser el meteorólogo de la televisión, así que el pronóstico del clima que yo veo para los no sé cuántos años es muy nublado, ¿sí? Con nubes que se llaman Azure, no sé, Amazon, Google, lleno de nubes, y de ahí un diluvio torrencial. Todos los santos días, 7×24. Caen cosas de esas nubes, mucha información, ¿sí? Entonces, yo creo que es el pronóstico del clima para unos cuantos años, lo que tenemos por delante. Hay una sociedad que trabaja estos temas y que escribió este libro, y hay una metodología que le llaman el vórtice digital, una especie de tornado, ahí lo representan, que va más o menos en la misma línea, ¿no? de representar ese gran cambio climático, que muestra cómo las industrias están siendo afectadas por la disrupción que generan estas tecnologías, y todos los años van viendo cuán cerca del vórtice cada una de esas industrias está en ese aspecto. En particular, una de las cosas que a mí me llamó más la atención de estos estudios es esta, ¿no? Es esta percepción. En el 2015, y con el concepto de Jared, de no nos damos cuenta de lo que está pasando, había gente que decía que el 15% en el 2010 hay algo que está pasando de disrupción digital. En el 48% decía en el 2015, dentro de 3 años va a pasar algo. Y el 37% decía, luego de más de 3 años va a pasar. Pasaron simplemente 2 años y el 15 se convirtió en 49. Hay 49% de esas personas que ellos encuestaron, que son, digamos, personas que dicen, está pasando algo, acá se está moviendo todo esto. Y entonces, seguramente nos plantean un montón de cosas que las podemos alinear con los pensamientos de Jared. Por ejemplo, no sé, me imagino, empresas como la nuestra, ¿tenemos que abrazar el modelo software como servicios o seguimos haciendo las cosas así? ¿Nos metemos en blockchain o nos metemos en blockchain? Como dijo Nicolás, ¿empezamos a trabajar en un modelo de competition donde somos competidores y colaboradores o seguimos en la nuestra y competimos? Digamos? O sea, hay un montón de cuestiones diferentes que hacen a cuáles son nuestros nuevos socios comerciales amistosos, quiénes serán los nuevos amigos, vecinos enemistosos. Cada vez yo creo que los vecinos los tenemos más cerca, ¿sí? Y cuáles son algunos valores políticos, sociales o económicos que pueden impactarnos en adecuarnos a este nuevo mundo. Dicho esto, lo que voy a tratar de hacer ahora, y en la parte que quiero dedicarle un poco más de tiempo, es qué cosas yo sugiero o pienso que podrían ser útiles para acompasar este mundo, ¿sí? Entonces, la primera que veo es, digamos,
en qué deberíamos hacer, que sería esta segunda parte de la charla. Digamos, yo creo que estos tiempos, más allá de que nos ven en acción, tratando de hacer cosas, requieren parar y reflexionar más asiduamente, ¿sí? Este es un gran momento de pare que tiene esta comunidad cuando nos juntamos 3 días acá en el evento GeNexus, donde estamos todos pensando de hacia dónde va el mundo, qué cosas estamos haciendo, etc. No sé cómo, si haciéndolo más intenso, más profundo, más periódico, pero en todas las actividades que nosotros hacemos, lo que creo es que tenemos que hacer una cosa así, parar más asiduamente, ¿sí? Y ese es el primer mensaje. ¿Para qué? Para reflexionar sobre si esos problemas que no vemos o no le encontramos la solución viable, o si no está apareciendo las cosas que vio Jared, tratar de pasarlas y ver si podemos tener mejor información de dónde estamos parados y cuáles son las mejores decisiones para tomar. Así que esta es la primera cosa que yo veo que deberíamos hacer. La segunda que veo es alivianarse, ¿sí? Y cuando digo alivianarse, por un lado me remito a la charla que di el año pasado, que es de pasarle jabón a nuestros problemas y suavizante y algún montón de cosas para andar más ligerito en la vida, pero yo creo que hay otra perspectiva, que es de sacarnos carga, es repartir la carga entre muchos, ¿sí? Si tenemos una misma carga y la repartimos entre más gente, creo que es de perogrullo, nos sentimos que estamos más aligerados, que estamos más alivianados. Y entonces, acá vuelvo a reiterar específicamente lo que se está haciendo mucha hincapié, y yo creo que por ahí va, que es el desarrollo de las comunidades, de los ecosistemas. En particular, para los que viven en Uruguay, yo los convoco a, bueno, este es uno de los más importantes, el de GeNexus, pero tenemos, por ejemplo, el de Bantotal, ¿sí? Que hemos creado un ecosistema que tiene algunos puntos de intersección con el de GeNexus, pero que le llamamos Bantotal Developers, ¿sí? Otro ecosistema que estamos haciendo para agarrar fuerza y estar preparados para este nuevo mundo. Diría hasta nuestra propia cámara de tecnologías de información, donde resolvemos otros problemas, pero nos ayudamos entre todos para afrontarlos. Y también tenemos un centro de investigación que se llama el ICT4B, donde hacemos principalmente investigación de tecnología aplicada para verticales de industria, como puede ser la banca, la salud, las telecomunicaciones, etc. Yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es alivianarnos, y una de las cosas es sacarnos las cargas que podamos tener, pero esencialmente repartirla entre más gente, ¿sí? Juntarnos para levantar el peso entre muchos más. Y esa es la segunda cosa que les quería contar. Bueno, la tercera cosa que les quería contar es, voy a hacer algo parecido con el libro de Jared, ¿sí? En realidad, este no es un libro, es un artículo, ¿sí? Que leí no hace 10 años, hace 20 años, que hablaba de una sociedad del pasado también, no tanto de su aspecto de por qué sus destinos no fueron buenos, hablaba en particular de una sociedad que fue muy exitosa en el pasado, ¿sí? Y en realidad no me lo trajo Nicolás me lo dio Breogán, ¿sí? Y no era de un tercer autor, sino que estaba escrito de puño y letra de Breogán. En ese momento estaba impreso en una impresora matricial, no había impresoras láser todavía. Hablaba de esta sociedad que se llamaba el Peñarol del 49, ¿sí? Y si ustedes ven la foto, para los que no son uruguayos, pero en ese cuadro jugaba una persona muy destacada, que está acá, en este caso a mi derecha, que se llamaba Obdulio Varela, conocido como el negro jefe. Atajaba en esa foto un señor que se llamaba Roque Gastón Máspoli, y había una delantera brutal, conocida como el Escuadrón de la Muerte, ¿sí? Jugaron 18 partidos, ganaron 16, empataron 2, 95% de efectividad, terminaron el campeonato con 47 goles de diferencia, y los señores que jugaban adelante eran Juan Eduardo Hover, Oscar Omar Míguez, Ernesto Vidal, Pepe Chiafino y Alcides Guilla. Creo que un montón de uruguayos conocemos esos nombres, capaz que no conocimos a esas personas, pero todos sabemos sobre esos nombres, ¿sí? Lo más interesante de todo esto es cómo tituló Breogán ese artículo,
Porque podría haberme puesto, no sé, las estrellas del 49. No sé, bueno, lo titulo con una cosa que a mí me impresionó mucho, que es con una habilidad colectiva que esos señores consiguieron. ¿Sí? La habilidad colectiva que esos señores consiguieron era algo así que se llamó de primera y sin mirar. Jugaban de primera y sin mirar. Y yo lo que quiero ver es decirles, contarles, que yo creo que esta es una habilidad que si la construimos dentro de nuestras empresas y la construimos en esta comunidad, nos va a hacer recorrer estos caminos que se vienen en este futuro incierto de la disrupción digital mucho, mucho mejor. ¿Sí? Bueno, yo a ellos no lo vi en Peñarol 49, no había nacido, y menos aún los vi, muchos de ellos fueron integrantes de la selección uruguaya que ganó el Mundial del 50, famoso Maracanazo, el 16 de julio de 1950. ¿Sí? Entonces yo no los conocí, no lo vi. Lo que sí vi fue un gran partido que se jugó el 16 de julio, también en Uruguay, de 2018, ¿sí? Que fue la puesta en marcha del Banco República en su fase 2. Entonces, ese era un gran partido. Lo que estábamos haciendo era cambiando el sistema para que gran parte de todos nosotros, o nuestros vecinos, nuestros padres, abuelos, compañeros de trabajo, cobraran sus sueldos, pagaran sus servicios, hicieran todas tus transacciones utilizando la red del Brown. ¿Sí? Creo que para los que vivimos en Uruguay a nadie le pasó desapercibido. ¿Sí? Y bueno, fue un partido muy intenso. Yo me voy a tomar un minuto, me tienen que escuchar, un minuto y medio, para contar todos los que entraban a la cancha. ¿Sí? Entonces tenemos acá adelante al negro jefe, Gustavo Stelich, que fue el obdulio de esa situación. Y teníamos una delantera que no sé si están acá, formada impresionante por Mario Sanz, Adriana Varela, el Martín, el Pelado López y el flaco Joaquín Santoro. ¿Sí? Y después veían en la cancha, jugaban, miren, Christopher La Rosa, Pablo Rodríguez, Carlos Rodríguez, Álvaro Chelar, Paula González, Silvana Gómez, Jonathan Bernet, Marcelo Campo, Marcos Gedovati, Daniel Bruno, Bruno Cataneo, Germán Boco, José Luis Cabrera, Florencia Cabrera, Nahuel Canosa, Daniel Sarrías, Mónica Bonilla, Alejandro Godoy, Mariana Pañela, Ismael Sáenz, Federico Moreira, Alejandro Pese, Pedro Crampet, Fabricio Perini, Nicolás Consentino, Freddy Consolandich, Jimena Urrutia, Agustín Paredes, Pablo Bentancur, Mario Hernández, Lorena Romanelli, Carlas Domínguez, Lucía Camargo y Florencia Faúndez, Gonzalo Lenz y Esteban Pairet. ¿Sí? No, miren, ese partido lo jugaba, esos eran los que estaban en la cancha principal, en el gran estadio estaban ellos, trabajando con nuestros compañeros de IBM y del BROW, funcionarios del BROW. Pero además, toda la compañía salió a jugar en canchas menores, digamos que eran los sucursales del BROW, desperdigados por todo el país. ¿Sí? Y ahí estuvimos en Artigas, Bellunión, Salto, Paysandú, Guichón, Rivera, Tacuarembó, Paso de los Toros, Melo, Minas, Chuy, Rocha, Punta del Este, Piriápolis, Pan de Azúcar, Durazno, Florida, Fraiventos, Jung, Mercedes, Colonia, San José, Canelones, Las Piedras, Pando, Atlántida, en el shopping del Parque Roosevelt, del Costa Urbana, el de Montevideo, en el Nuevo Centro, el de Punta Carretas, en el Cerro, en la Aguada, en Paso Molino, Unión, Brazo Oriental, en la 19 de junio en la Casa Central. Ahí se jugaba un partido, todos jugando de primera y sin mirar, para que eso saliera. ¿Sí? Y yo, digamos, mirando eso de afuera, uno decía, el destino de esto va a ser muy bueno, no podía salir mal. Digamos. Sin embargo, tuvimos algunos vecinos enemistosos, ¿sí? Que quisieron titular la situación como el macanazo del Brow. Pero no salió, porque también aparecieron los socios comerciales amistosos que nos dieron mucho apoyo, como la gente de Genexus, la gente de Genexus Consulting, la gente de CPA Ferrer, la gente del Centro de Ensayo de Software de la Universidad de la República. ¿Sí? Que a través de capitanes, Nicolás, Breogán, Bruno Gili, Gustavo Guimaraes, nos dijeron, mire que estamos calentando, cuando quiera entramos. Y nadie había pedido nada, estaban todos jugando de primera y sin mirar. Así que yo creo que el gran desafío que tenemos es jugar, como les dije antes, como si fuera el 16 de julio del 2018, todos los santos días. Y si lo hacemos así, miren, yo, para terminar, me imagino un día que se junte Jared Diamond y Brogan. ¿Sí?
y vengan a analizar los dos con su ojo analítico esta sociedad que somos la comunidad Genexus. Es una cosa hipotética, es en mi cabeza, ¿no? Pero se juntarían acá y mirarían a toda esta comunidad y se darían cuenta que estamos alrededor de un producto tecnológico que, como dice Nicolás, está probado o blindado contra el futuro, porque en su esencia siempre lo que prometió fue la adaptabilidad a los cambios y hacer que las cosas esenciales de nuestro conocimiento, de lo que conocemos, perduraran, ¿sí? Mantenerlas ante el cambio de la tecnología. La otra cosa que verían es que nos juntamos una vez por año, en estos días que empieza el calorcito en Uruguay, y que estamos en estos días acá, tal vez haciendo un momento de par y de reflexión, generando esa comunidad para alivianarnos en nuestras cargas cotidianas y tal vez haciendo todas esas conexiones emocionales que nos permiten en los momentos que son jugar de primera y sin mirar. Así que yo creo que después que miraran eso los dos juntos, se sentarían a escribir, Breogán su artículo, Yared su libro, ¿sí? Alrededor de una mesa café, y en ese momento yo me imagino que Breogán lo interrumpiría de esa manera muy ceremonial y respetuosa a Yared, y le diría: Yared, yo tengo un título para tu libro que quisiera sugerírtelo, porque además es el mismo libro que yo quiero ponerle a mi artículo, ¿sí? Y entonces Yared, muy asombrado, intrigado, le diría: sí, Breogán, te escucho atentamente. Y entonces Breogán, así mirando un poco hacia el horizonte, le diría: serás eterno como el tiempo y florecerás en cada primavera. Y Yared le contestaría de primera y sin mirar que así sea, Breogán. Muchas gracias.